Hoy nos vamos a adentrar en una de las obras, yo diría, más influyentes y rompedoras de toda la literatura española. Hablamos, cómo no, de La vida de Lazarillo de Tormes, publicada, y esto es importante, de forma anónima allá por 1554. Y esta es la gran pregunta que lo mueve todo, ¿verdad? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a vivir con la vergüenza pública a cambio de un poco de comodidad? Fijaos que la novela entera es en realidad una confesión, una carta larguísima que intenta responder justo a eso, ese gran misterio que Lázaro, nuestro protagonista, nos va a desvelar. A ver, para entender la historia hay que tener claro esto desde el principio. Todo el libro, de principio a fin, es una carta que escribe nuestro Lázaro a una figura misteriosa y de alto rango a la que llama Vuestra Merced. ¿Y para qué escribe? Pues para explicarse, para justificar lo que él llama su caso, que no es otra cosa que su vida actual, una vida cómoda sí, pero bastante deshonrosa. Y con Lázaro nace algo totalmente nuevo, una figura que va a cambiar la literatura para siempre, el pícaro. Pensemos un momento en la época. Todo eran novelas de caballerías, con héroes nobles, perfectos y reales, y de repente, ¡boom!, aparece este personaje. Un antihéroe de carne y hueso, de origen humilde, que no tiene más remedio que usar su ingenio para sobrevivir como puede en una sociedad que, como veremos, está podrida de corrupción. Bueno, pues vamos a ver cómo empieza todo. Y desde luego, la infancia de Lázaro no fue precisamente un camino de rosas. Su educación fue más bien una escuela de supervivencia de lo más brutal. Una serie de lecciones a base de golpes que, claro, lo van a marcar para el resto de su vida. Vamos a centrarnos en sus tres primeros amos, que son absolutamente clave para entender al personaje. Cada uno le enseña una lección fundamental. ¿A cuál peor? Con el ciego aprende lo que es la crueldad, con el clérigo lo que es el hambre, y con el escudero, con él descubre la hipocresía. Tres pasos que le arrancan la inocencia a tiras. El primer amo, el ciego, es terrible. Es un personaje cruel, mezquino, pero también increíblemente astuto. Y es él quien le da a Lázaro la primera y más dura lección de su vida, a base de palos, literalmente. Le enseña que el mundo es un lugar hostil, que no puede fiarse de nadie y que si quiere comer, más le vale espabilar y ser más listo que los demás. Y esa frase lo resume todo, ¿no? Me enseñó que estaba solo y que debía abrir los ojos. Es su despertar a la fuerza. A partir de este momento, se acabó el niño ingenuo. Lázaro ya sabe que está solo en el mundo y que tiene que andarse con 1000 ojos si quiere sobrevivir. Claro, si con el ciego aprendió lo que era la maldad, con el segundo amo, un clérigo, Lázaro va a descubrir lo que es el hambre, pero el hambre de verdad, la que casi te mata. Y aquí la crítica es brutal. Estamos hablando de un hombre de la Iglesia, que se supone que representa la caridad, pero que es tan avaricioso que esconde la comida bajo llave en un arcón mientras su criado se muere, literalmente de hambre. Una bofetada en toda regla a la hipocresía religiosa de la época. Y esto nos lleva de cabeza a otro de los grandes temas de la novela, quizá el más importante, la obsesión por la honra, por las apariencias, en la España de aquel siglo. Un mundo donde lo que parece ser es mucho más importante que lo que eres en realidad. El tercer amo, el escudero, es la personificación de esto. Es el quiero y no puedo. Por la calle es todo apariencias, ropas elegantes, andares de gran señor, modales impecables, todo fachada. Pero de puertas para adentro, la realidad es desoladora. No tiene un céntimo, está ahogado por las deudas y en su casa no hay ni una miga de pan. La situación es tan surrealista que se invierten los papeles. Es Lázaro, el criado, el que tiene que salir a mendigar para poder darle de comer a su propio amo. Y aquí está la clave para entender a la sociedad de la época. La honra, el honor público. Lo era absolutamente todo. Tu reputación, lo que la gente pensaba de ti, era más importante que tener para comer. El libro, claro, lanza una crítica feroz a esta obsesión por el qué dirán, que obligaba a muchísima gente a vivir en una mentira permanente. Pero la cosa no acaba con el escudero, ni mucho menos. La galería de hipócritas continúa. Lázaro tiene otros amos, como un fraile que de santo tiene poco, o un buldero, que era un vendedor de bulas papales que se dedica a montar farsas y falsos milagros para engañar a la gente y vender sus indulgencias. Cada nuevo amo es una nueva capa de crítica al engaño y la corrupción social y religiosa. Bien, después de toda esta educación tan particular, de pasar de mano en mano, Lázaro llega por fin a la etapa final de su viaje. Y es aquí donde se va a enfrentar a la decisión más importante, la que va a definir toda su vida. Después de tantos años de miseria, por fin parece que la suerte le sonríe un poco. Encuentra un trabajo con un capellán que le permite por primera vez en su vida tener un sueldo estable. Por primera vez puede ahorrar, comprarse ropa decente, empieza a sentir lo que es la estabilidad, eso que ha estado buscando desesperadamente desde niño.
Y es entonces cuando llega su último amo, el arcipreste de San Salvador. Y este le pone sobre la mesa una oferta que a primera vista es el sueño de su vida, un buen trabajo, una casa, y además le ofrece casarse con una de sus criadas. Parece perfecto. Demasiado perfecto, diría yo, porque claro, hay una trampa. Este es el pacto final de Lázaro, el quid de la cuestión. Vamos a ponerlo en una balanza. Por un lado lo que gana, estabilidad económica, un trabajo, una casa, una mujer, lo que él mismo llama la cumbre de toda buena fortuna. Y por el otro lado, lo que sacrifica, su honor, su reputación, la verdad. Porque la trampa es que tiene que hacerse el ciego, el sordo y el mudo ante el hecho, que todo el mundo comenta, de que su mujer es la amante del arcipreste. Acepta ser un cornudo consentido a cambio de una vida cómoda. Y este es el caso que le está explicando por carta a vuestra merced. Vale, ya conocemos la historia, pero la gran pregunta es ¿por qué un libro escrito hace casi 500 años nos sigue importando tanto hoy? Pues porque su legado, su impacto, fue y sigue siendo, bueno, sencillamente enorme. Para que nos hagamos una idea, el libro fue un auténtico bombazo en su época. Sale en 1554, sin autor conocido, y el escándalo es inmediato. La Inquisición no tarda en prohibirlo, por sus críticas a la Iglesia, claro, pero ya era tarde. El libro corrió como la pólvora, y su éxito fue tan brutal que acabó creando un género literario desde cero, la novela picaresca, que se copió en toda Europa durante los siglos siguientes. Entonces, para resumir y que quede claro, ¿por qué es tan importante? Pues primero, porque inventa la novela picaresca. Segundo, porque rompe con todos los cuentos de hadas de los libros de caballerías y nos mete de lleno en el realismo más crudo. Y tercero, y quizá lo más revolucionario, porque por primera vez le da voz a alguien de abajo, a un marginado, y nos cuenta la historia desde su punto de vista. Una visión ácida, crítica y sobre todo increíblemente humana. Y al final, después de toda la historia, la confesión de Lázaro nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va mucho más allá de su historia personal, que cruza los siglos y nos llega hasta hoy. Porque al final, cuando parece que no hay salida, cuando todo está en juego, ¿cuál es el verdadero precio que hay que pagar por sobrevivir?